¿Qué tal, amigos de la Municipalidad Provincial de Arequipa? Estamos en la cobertura del Hey Festival Arequipa, edición 2025. Y en esta oportunidad vamos a conversar con uno de los invitados a este Hey Festival, el escritor Alonso Cueto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, Juan Carlos, encantado. Bienvenido. Queríamos empezar justamente aprovechando de que tanto en el Congreso Internacional de la Lengua y también en el Hey Festival se ha hecho homenajes a Mario Vargas Llosa. Usted el año pasado publicó el libro que se llama Las Palabras del Mundo. Este año. ¿No? Este año se ha publicado este libro. Y queríamos un poco abordar el contenido de esta publicación. Usted, por ejemplo, escribe un testimonio personal de cómo conoce o cómo coincide con Mario Vargas Llosa en París. En realidad usted no tenía memoria, lo cuenta, lo cuenta en el libro. ¿Qué recuerda de ese pasaje? Quizás los lectores Bueno, quieran saber. mi madre me contó este episodio, ¿no? Cuando mis padres llegaron en el año, no sé si 57 o 58. A París, ¿verdad? 57, sí. Mi madre era el tipo de persona que decía, le dijo a André Coiné, un amigo de la familia, le dijo: tráeme a todos los muchachos peruanos que estén por acá para pasar con ellos las navidades. Eran las primeras navidades de ellos allá, ¿no? Y entonces él le dijo: justamente ha llegado un joven muy inteligente, muy preparado, ¿no? Y entonces él fue con Julia a la casa. Por supuesto yo tenía 3 años, no tengo ningún recuerdo de esto. Y mi madre me cuenta que él me cargó y me sentó encima de me puso encima de la mesa. ¿No? Y yo siempre bromeo que ahí fue cuando empezó mi vocación de escritor, ¿no? Y luego pues fui a otras veces y bueno, hasta que nosotros nos fuimos a Estados Unidos. Y luego ya no lo volví a ver hasta que hicimos una revista con unos amigos, con Lucho Llosa entre ellos, y yo ya tenía 16 años en ese momento, y desde entonces lo he visto con muchísima frecuencia a lo largo de todos estos años, que ya han sido más de 50 años, ¿no? Bueno, sí, unos, sí. Lo que agradezco, ¿no? Siempre es haber podido tener a alguien como él, ¿no? con tan estimulante, un modelo y a la vez un amigo, ¿no? Y haber tenido todas estas conversaciones a lo largo de tantos años. Correcto. Ahora, el libro de alguna forma aborda todas lo que son las claves literarias de la obra de Mario Vargas Llosa, y se identifica, por ejemplo, algunas características. Se habla de los poderosos y se habla de los rebeldes, ¿no? Como una suerte de contraposición, y eso es lo que predomina en la obra de Mario Vargas Llosa. Sí. O sea, sí, mira, la idea que se desprende de estas novelas es que al llegar a este mundo llegamos a un sistema en el que lo que nos define son las luchas de poder, ¿no? Las luchas de poder que de una u otra manera impregnan nuestra vida social, nuestra vida cultural, nuestra vida política, pero también nuestra vida privada, ¿no? También en las familias, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amor hay, ¿no? Luchas por el poder, ¿no? Hay pugnas, ¿no? Y este es el escenario en el que se desenvuelve su obra. Dentro de ese escenario, lo que es fundamental es entender que su obra es un elogio al rebelde, al transgresor, ¿no? Al que no acepta las normas, y que este transgresor aparece muy temprano en su obra, desde La ciudad de los perros, ¿no? Estos cadetes que son los miembros del círculo, hasta su última novela, ¿no? Con la figura del periodista, ¿no? Que investiga, la Quiricueta, ¿no? Que investiga a Lalo Bonfim, ¿no? que era un transgresor también. Entonces, esto es lo fundamental
en la obra de Vargas Llosa, ¿no? La idea del transgresor. El transgresor se revela, ¿no? Pantaleón se revela, ¿no? El loco de los balcones se revela. Los canudos, ¿no? En Brasil se revelan, ¿no? Roger Kaisman se revela, son rebeldes, ¿no? Y esto es lo que fascina a Vargas Llosa, evidentemente como consecuencia de una experiencia personal autobiográfica, ¿no? Estamos hablando de la influencia del padre, la relación con el padre, que eso marca de alguna forma marca totalmente. Es un demonio literario. Él me dijo una vez que si eso no ocurría, él no hubiera sido escritor. Me dijo, yo hubiera sido abogado, habría sido otra cosa, ¿no? Así que es interesante pensar, sin embargo, que el transgresor es una figura compleja, ¿no? Porque el transgresor quiere enfrentarse al poder, pero para hacerlo también tiene que crear su propio poder. Entonces, Pantaleón crea las visitadoras, Brunelli crea los cruzados, el Jaguar crea el círculo, ¿no? Donde él tiene el poder, ¿no? O sea que para ser un buen rebelde, el transgresor tiene que ser también un poderoso, ¿no? Y la otra forma de la transgresión es la huida a la fantasía, ¿no? O sea, huir al mundo de las artes, ¿no? de la ficción, ¿no? Como hace Consejeiro, como hace Gauguin, ¿no? en otras novelas. ¿Sí? Nunca la sumisión. Claro, exactamente, esa es la idea, eso es muy cierto lo que dice, ¿no? Nunca la sumisión, nunca la inmovilidad, siempre el movimiento. Es una cosa que también dijo alguna vez, no hay mejor elogio a la vida que llamarla movimiento, ¿no? Siempre el viaje, ¿no? Como ha sido también la vida de Vargas Llosa, ¿no? Ha sido la vida de Vargas Llosa en todo momento, ¿no? Porque si nosotros revisamos los datos biográficos de él, solo ya la época de la niñez está marcada, digamos, por una trayectoria muy importante entre Arequipa, Cochabamba, Piura y Lima, posteriormente, ¿no? Sí, absolutamente sí. El viaje de todo momento define su vida y ahí tienes ese poema que él recitaba con frecuencia, que es el viaje a Ítaca de Constantino Cavafis, ¿no? Donde dice, ojalá espero que el viaje te sea difícil, que encuentres muchos obstáculos. El viaje como una pugna, ¿no? Eso es una cosa que aparece mucho en su obra. Ahora, yo leía una última columna que usted escribió en el Comercio y en realidad me generó una reflexión efectivamente sobre el país en el cual vivimos. Usted planteaba la siguiente tesis, decía, en un país donde aparentemente el modelo de educación ha fracasado, la gente no entiende lo que lee, o sea, tenemos personajes tan brillantes como Vallejo, Vargas Llosa, Arguedas. Naturalmente esto se debe al país contradictorio que somos, ¿no? Al país que tiene muchas fisuras, que tiene mucho conflicto. Seguro. Sí, porque hay países que, por ejemplo Chile, que tienen un sistema educativo superior, ¿no? Al nuestro, ¿no? O sea, digamos, no es perfecto, pero sí tienen una presencia de la educación mucho más importante, ¿no? Pero el Perú ha producido a Vallejo, ¿no? Y ha producido a Vargas Llosa, y ha producido a Arguedas, ¿no? Y Chile ha producido, claro, a Neruda, pero si uno repasa los escritores chilenos no tienen el nivel que tienen los peruanos, siendo un país más avanzado. Yo creo que eso se debe a dos razones, ¿no? Una es que la confluencia de razas ha producido una riqueza, un mestizaje, unas lenguas variadas, ¿no? Complejas, ¿no? Ricas, ¿no? Como en el caso de Arguedas. Y la otra es que el Perú es un país lleno de conflictos, un país lleno de contrastes, y los contrastes y los conflictos son la materia prima de las historias y de la literatura. Claro. Pero en fin, es un tema a seguir pensando. A seguir pensando. Ok, ahora, siempre Vargas Llosa, digamos, ha sido un personaje polémico, controvertido, por las posiciones también políticas que adoptaba, ¿no es cierto?
Usted, por ejemplo, si bien es cierto, no ha entrado a ese abordaje, básicamente su libro, Las Palabras del Mundo, están centradas en la estética de la obra, pero ¿cuánto eso pudo también influir en su literatura? La política. La política, las posiciones políticas. Mira, la política es el arte de ofrecer soluciones. La política es el arte de resolver problemas, ¿sí? La literatura es el arte de hacer preguntas, de plantear interrogantes, no de resolver enigmas, sino de descubrir enigmas, ¿no? El hombre que escribía las novelas era muy distinto al hombre que escribía los ensayos políticos o los manifiestos políticos. Hay un desdoblamiento ahí muy grande. Lo que sí, en algo en lo que coinciden, es en la importancia que le dan al individuo, ¿no? Al individuo creativo, ¿no? En tanto sus novelas como su vida política, pero en general hay muchas diferencias, creo, entre una y otra. La política viene como una consecuencia de que en un momento de su vida a Mario le parece que las palabras no son suficientes, que hay que pasar a la acción, ¿no? Y eso es lo que explica un poco su entrada en las elecciones y todo esto que pasa en el año 90, ¿no? Y si bien es cierto, puede haber esa capacidad de desdoblamiento para ser artista y para ser político, ¿realmente se puede hacer eso sin, por ejemplo, utilizar la literatura para hacer apología, propaganda? O sea, que mis convicciones políticas se reflejen en mis libros, en una obra de arte. Sí, absolutamente no. Las convicciones políticas pueden no reflejarse en una obra de arte porque vienen de una parte distinta del cerebro, ¿no? Más bien, creo que hay que agradecer a su fracaso político, porque su fracaso político produjo un libro tan maravilloso como El pez en el agua. Si él hubiera salido elegido presidente, no hubiera podido escribir ese libro, ¿no? Hay que decir que con todo lo que lo podemos cuestionar a Fujimori, hay que agradecerle que le ganó la elección y que Mario pudo seguir escribiendo, ¿no? Ok. Ahora, los últimos días, los últimos meses de vida de Mario se le vio haciendo un recorrido, digamos, por todos los escenarios en los cuales había escrito las novelas. ¿Usted pudo verlo en esos últimos meses? Sí, yo lo vi en los últimos meses, lo fui a ver, y estaba evidentemente con el problema del tema de la enfermedad, pero estaba bien, ¿no? Estaba con conciencia de lo que lo rodeaba, ¿no? El día de su cumpleaños también lo vi, que fue como 2 semanas antes de su muerte, ¿no? No termino de aceptar su muerte, ¿no? Me parece que es el tipo de personas que nunca iba a morirse, ¿no? Y me parece que ha dejado una luz, ¿no? Una estela, ¿no? Detrás de él, ¿no? Una estela de palabras, pero también una estela de ideas, ¿no? De impulsos vitales, ¿no? Y eso es algo que nos acompaña, ¿no? Todos los que lo hemos conocido, los que lo hemos leído y a los que lo queremos, ¿no? Por la vitalidad, digamos, sí, que él tenía absolutamente, sí. Era un hombre bastante vital. Lleno de vida. Sí. Lleno de vida. Ok, hemos visto también que con respecto a su trayectoria literaria se ha vuelto a reeditar la Hora Azul, ¿no es cierto? Hay variaciones. Conmemorativa. Sí. Es una edición conmemorativa. Generalmente a veces los escritores tienen esta búsqueda si encuentran errores o encuentran cosas que puedan modificar. ¿Hay algunas variaciones en el libro? Bueno, el libro tiene una edición definitiva, ¿no? Unas correcciones más que nada de edición, no de alterar ningún pasaje, ¿no? Pero de lenguaje, ¿no? De lengua. Es un libro que yo escribí en una época en la que no tenía un trabajo ni lo buscaba tampoco, solo quería dedicarme a escribir esa novela. Me ayudó a involucrar muchísimo con los personajes. Tuve a Miriam, la mujer muy presente en mi vida. Me parece que la iba a ver, me parece que la escuchaba.
es alguien a quien recuerdo muchísimo, ¿no? Como si hubiera sido un ser real muy, muy importante en mi vida, ¿no? Y solo puedo decir eso, ¿no? Lo que significó para mí escribir ese libro como una experiencia de tener cerca las voces, los cuerpos, las almas de todos los personajes, ¿no? Como una compañía muy, muy, muy cercana, ¿no? Y bueno, mi tremenda nostalgia de esos años en los que escribí ese libro, como te digo, en la soledad, con 1000 problemas económicos, felizmente con una esposa que me ayudaba muchísimo, hasta que pude dar por lo menos un registro de todo aquello que había vivido en la imaginación con esa historia. Siempre la disyuntiva de los libros que le van a sobrevivir al escritor. ¿Cree usted que esa novela... Bueno, eso dependerá de la gente. Del lector, finalmente, ¿no? Porque la literatura está hecha para los lectores, está hecha para los lectores, no para los profesores, no para los críticos, que todos son muy importantes, ¿no? Los profesores y los críticos son importantes, pero finalmente son los lectores los que importan, ¿no? Okay. Nosotros somos lectores también, evidentemente. Le agradecemos por esta entrevista. Hemos conversado con el escritor Alonso Cueto, que participa en el Hey Festival Arequipa. Muchas gracias.